Sí, muy buenas noches, hermanos, amigos, todos los que están atentos. Un saludo muy afectuoso de parte de nuestra iglesia, de parte de mi familia también. Hoy va a ser un poco diferente. Hoy voy a hacer una convocación para que luchemos juntos, Vamos a leer la Biblia primero en Mateo capítulo 16, verso 18. La palabra de Dios dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos permite, Señor, compartirla con personas que amamos, personas que conocemos, y algunos que no conocemos también. Señor, pido por ellos, por sus almas eternas. Por favor, ayúdanos, Señor, en este mensaje que tenemos para todos los pastores, para las iglesias, que también estén atentos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Al enterarme que mañana el líder de Roma ha convocado a todos los líderes del mundo, mandatarios de naciones, líderes religiosos, líderes también hasta deportistas, hasta empresarios, pues me veo en la necesidad también de convocar a la verdadera iglesia a luchar juntos también para contrarrestar esta fuerza maligna que se está gestando en el mundo. Y creo yo que la iglesia verdadera, a esa se refiere aquí el Señor Jesucristo, tiene poder, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Fue la promesa de Cristo. Y ya no voy a hablar acerca de que si Pedro es la roca. El mismo Pedro ahí en 1 Pedro 2, 4 a 6 dice que Cristo es la roca. Así que si alguien tiene dudas, búsquelo ahí, por favor. Pero lo que voy a hablar es de la verdadera iglesia, a la cual hago esta convocación, a que luchemos juntos, ya que mañana las fuerzas del infierno estarán muy fuertes, y nuestra lucha, como dice Efesios capítulo 6, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Y tenemos que luchar juntos, pastores, amigos, iglesias. Si no ven este video en este momento porque tienen culto o también están transmitiendo a su gente, les pido de favor que más adelante por favor vean este video, y les hago esa invitación, una convocatoria a la iglesia verdadera. No me refiero a cualquier iglesia, me refiero a la que fue lavada con la sangre preciosa de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza y Cristo es la roca sobre la cual esta iglesia está establecida. Entonces convoco a los verdaderos siervos de Dios y a las iglesias verdaderas, en primer lugar, a orar con más eficacia. A orar con más eficacia. Dice Jacobo capítulo 5, versículo 16, la segunda parte: la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Y por eso pido a cada uno de ustedes que oremos. Tenemos esas armas poderosas que nos dejó Cristo Jesús, que dejó a la iglesia verdadera, y donde quiera que haya cristianos reunidos, les pido por favor que nos ayuden a orar para que Dios haga algo, para que esta fuerza maligna que se está gestando en el mundo, no tenga éxito, para que fracase, si esa es la voluntad de Dios. Recordemos que la oración tiene poder. Lo primero que necesitamos es orar por sabiduría, y la oración tiene poder. Dice Jacobo capítulo 1 versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida de una parte a otra. No piense pues tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Necesitamos fe para orar eficazmente. Necesitamos nosotros orar como Dios nos manda, con fe, creer en el poder de la oración y pedirle a Dios sin dudar absolutamente nada. ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, que Dios obre grandemente, que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento. Recuerdo cuando Salomón, el hombre que el mismo Dios lo dijo, no iba a haber otro más sabio que él.
y no lo hubo, ni lo hubo antes de él ni después, pero esa sabiduría se la dio Dios porque él la pidió en oración, aunque tuvo oportunidad de pedir lo que él quería, pero él pidió una sabiduría de lo alto, esa sabiduría que solamente proviene de Dios, esa que ningún hombre carnal puede alcanzar. Por eso que Dios destruya la sabiduría de los necios que están gestando ahorita acabar con este mundo, acabar con la verdadera iglesia, lo cual jamás lo lograrán, porque la iglesia es de Cristo, y la iglesia ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero necesitamos orar juntos, donde quiera que te encuentres, mi amigo pastor, mi hermano pastor, iglesia, cristianos, orar por sabiduría, que Dios nos dé discernimiento para entender todo esto que está pasando. Yo lo entiendo perfectamente, y estoy viendo que algunos pastores no lo entienden. Todavía están creyéndose en esas farsas mundiales, y lo cual te pido de corazón que nos pongamos a orar por sabiduría, por entendimiento espiritual. Pero la oración que Dios contesta es la oración de los rectos, por eso necesitamos estar bien con Dios. Ahí en Proverbios capítulo número 15, versículo número 8, voy a dar lectura a algunos pasajes que son importantísimos, para que así no haya rechazo a nuestras oraciones. Ahí en Proverbios capítulo 15, versículo número 8, va a ser nuestro primer texto de este punto. Dice la palabra de Dios: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios escucha la oración de los rectos. Y más adelante en Proverbios 28, 9, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración aún será abominable. Tenemos que oír la ley de Dios, tenemos que andar en rectitud. Ahí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo número 12, también hace referencia a esta situación. Tenemos que andar rectamente. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Yo sé que suena como a una cuestión de enseñanza de domingo, pero es la oración. Pero si queremos una oración ferviente y que sea eficaz quiere decir que cumple su propósito. Si pedimos a Dios por sabiduría, por discernimiento, tenemos que nosotros orar con un corazón sincero, un corazón recto, y que Dios nos ayude a ponernos a mano con Él, como Isaías hizo ahí referencia en Isaías capítulo 1, versículo número 16 al 20. Voy a dar lectura porque esa invitación no es para gente perdida. En realidad, él estaba haciendo alusión ahí al pueblo de Israel. Dice Isaías capítulo 1, verso 16, dice la Escritura: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hay una promesa de nuestro Señor aquí. Si nos ponemos a mano con Él, venimos a Él limpios ya, pedirle: Señor, perdónanos, hemos sido rebeldes como el pueblo de Israel, nos hemos portado mal. Dios quiere esa actitud en nosotros, y cuando pidamos, Él dice que nos va a perdonar nuestros pecados y va a escuchar, y nos promete darnos todavía el bien de la tierra, y si no, dice, seréis consumidos a espada. Hoy está muy peligroso este mundo, hoy está muy verdaderamente terrorífico, no por el hecho de este bicho que anda por ahí rondando, sino por lo que se está gestando a nivel mundial. Un control total se está llevando a cabo, y con el miedo que la gente tiene, sobre todo a la muerte, por esa misma forma los están manipulando. Yo lo que quiero decir a los cristianos verdaderos,
que no tenemos temor a la muerte, a esto les digo, les pido que nos pongamos a orar juntos. Convoco a todos a orar juntos para que esto ya se acabe y que no haya después de esto algo diferente que va a afectar a las iglesias. Eso de la nueva... es increíble, ¿no? Antes se vio la nueva tolerancia, ahora la nueva normalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa burla? Nueva normalidad. Eso es una tontería del mismo diablo, del mismo anticristo. Y eso es a nivel mundial. ¿Cómo nueva normalidad? ¿Entramos a la normalidad o no entramos a la normalidad? Eso es lo que yo entiendo. No, necesitamos ser muy tontos para no comprender que lo que se está gestando es algo diabólico, algo que sigue es muy malo. Por eso, insto a los pastores que se pongan con nosotros a orar juntos, como un cuerpo que somos en Cristo, la iglesia verdadera, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Es promesa de Dios, pero nosotros tenemos que orar por sabiduría y andar bien delante de Dios para que nuestras oraciones tengan respuesta. Yo recuerdo en Juan capítulo 9, versículo 31 también, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y seguro estoy que la oración Dios la va a escuchar. Y nos ponemos juntos a orar. Y hay que respaldar la oración. Hay casos como este. Ahí van más atrás en Marcos capítulo 9, versículo 29. Viene a mi mente un pasaje donde había un caso de un endemoniado y que los discípulos no pudieron hacer nada. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Ahí en Marcos capítulo 9, versículo número 29, lo voy a leer, dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Si hay demasiado poder en el otro lado, la parte diabólica, insto a los pastores, a las iglesias, que nos unamos en oración y ayuno, para que podamos juntos, como iglesia poderosa, orar contra las fuerzas espirituales de maldad, que en este momento están muy poderosas, pero no más que la iglesia del Señor. Hay que respaldar esa oración. Ahí en Nahum, estaba leyendo esta mañana estos libros proféticos, que yo animo a mis colegas, a mis consiervos, a que lean también esos libros. Hoy casi me recuerda que nada más ponemos atención a los profetas mayores, y es lo que pasa hoy día. También nomás queremos escuchar a los grandes predicadores, y los más sencillos como un servidor parece que no les hacemos mucho caso. Así estamos con los libros también de la Biblia, que los profetas menores con muy poca atención se les presta. Y yo solamente quiero ahí que vayamos al libro de Nahum, en el capítulo 3, versículo número 4. Nahum capítulo 3, versículo número 4 dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gala, maestra de brujerías, que vende las gentes con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechizos. Ya sabemos quién es esta ramera, la gran ramera, de la cual se refería Nahum. En Revelación 17 lo dice muy claramente quién es esa ramera, y voy a leerlo porque me interesa mucho. No saber quién es la ramera, que ya lo sabemos, pero sí ver que no va sola. Aquí en Revelación capítulo 17, versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de las rameras. Quiere decir entonces que hay más rameras, las hijas de ella. ¿Y quiénes son estas? Todas las apóstatas iglesias que conocemos, que se hacen llamar cristianas, evangélicas, pero no lo son. Si mañana tú vas a esa convocatoria que te está haciendo este hijo del infierno, si vas tú como líder de alguna convención nacional de iglesias, tú no eres de Dios. Tú estás siendo una de las rameritas estas que va a juntarse ahí, de las que se van a poner en contra de la verdadera iglesia, que no acepta, como en los tiempos de Constantino. Las que aceptaron esto fueron las rameras,
Pero la iglesia verdadera no se unió a esa iglesia ramera, a la gran ramera. Hoy tampoco lo va a hacer, porque la iglesia verdadera es la iglesia de Cristo. La única cabeza que tiene se llama Jesucristo. No tiene una cabeza, no tiene un papa, no tiene un comité, menos un grupo de personas, líderes religiosos o políticos que quieren mandar a las iglesias verdaderas. No, la única cabeza tiene nombre y se llama Jesucristo, aunque los demonios no soporten ese nombre. A ese nombre nosotros vamos a obedecer. Y por esto insto a los pastores, amigos, hermanos verdaderos, que yo sé que hay muchos, algunos están equivocados, algunos no han querido pues escuchar esta invitación, porque hay ciertas cosas que voy a hablar al final de ello. Pero recuerda que debemos también pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice 1 Juan 5, 14 y 15. Ahora, Romanos 12:2 dice Pablo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en 1 Juan 2:17 dice que los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Entonces no dudemos, hay que orar juntos, orar para que Dios deshaga todo tipo de cuestión diabólica que se gesta detrás de toda esta cortina de humo que está llevándose a nivel mundial. Otra cosa a la cual los convoco, a los verdaderos siervos de Dios, a las verdaderas iglesias, a levantar la voz como trompeta, como dice Isaías 58:1. Alza tu voz como trompeta. No significa que tenemos que gritar, como hoy en día parece que hay competencia, a ver cuál es el mejor predicador, es el que grita más fuerte. No es el que grita más fuerte, sino el que dice la verdad, lo que la gente debe oír, como Isaías lo hizo. Alza tu voz como trompeta. Él se atrevía a decirle: oíd cielos, escucha tierra, porque él sabía que traía palabra de Dios. Hoy día vemos, sí, gracias a Dios que lo sabemos. Algunos no tienen la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo yo, pero te invito, mi hermano, para que también lo hagas. Levanta tu voz como trompeta. Y vuelvo a repetir, no significa que gritemos a lo tonto, sino que tenemos que decir lo que la gente debe saber, lo que la gente debe oír, no lo que quieren oír, sino lo que deben oír. Como dijo el Señor a Ezequiel, capítulo 2, verso 7, escuchen o dejen de escuchar. Es nuestro deber levantar la voz como trompeta, pero como dijo Pablo, que la trompeta no debe dar sonido incierto. Hay que ser claros, hay que ser concisos, hay que ser contundentes con la palabra de Dios. Y hay que levantar la voz. Todos deben saber que ya estamos en la etapa que Cristo le llamó principio de dolores. Todos deben de saber eso. Principio de dolores. ¿Qué significa esto? Que vienen los dolores más fuertes. Y bueno, no tengo el tiempo para ver todo esto, pero es importante verlo. Miren, ahí en Mateo 24:8 fue cuando Cristo dijo que este tiempo, y dio ahí una lista de cosas que van a pasar, y él llamó este tiempo principio de dolores. 24:8 dice la palabra de nuestro Dios: y todas estas cosas serán principio de dolores. Ustedes ven lo anterior: oiréis de guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos en diversos lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Cristo le llamó así. Y la palabra de Dios es muy clara. Ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 3, es un pasaje muy interesante. Estaba leyendo en mi devocional este texto y me llamó mucho la atención que los profetas no ignoraban nada de esto. Ellos sabían, por revelación del Espíritu de Dios, que todo esto que ahora está pasando iba a pasar, iba a suceder. Y por eso ahí en Miqueas capítulo 5, primero está para no confundir, para que no te confundas, aquí en Miqueas 5:2, un pasaje muy conocido que habla acerca de que en Belén ahí va a nacer el Salvador, Cristo, y aunque Belén era pequeña, ahí va a nacer nuestro Salvador y gobernador en Israel. Pero también después del 3 dice, el versículo 3 dice: empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel. Está hablando aquí que Israel en un tiempo iba a parir. ¿Qué iba a parir? Bueno, en Revelación capítulo número 12, aquí está
Caray, cómo le malinterpretan nuestros amigos, podemos llamarle opositores del Evangelio, pero malinterpretan este pasaje de relación 12 y ellos inventan que se trata de la Virgen de Guadalupe o María o como le quieran llamar y hacen una imagen de esto, pero no conocen la escritura o simplemente la ignoran voluntariamente. Pero aquí dice, y vi una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está hablando de la nación de Israel, 12 tribus, y está hablando aquí, dice, y estando preñada, ahí está la mujer preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y aquí encontramos entonces cómo está esa lucha hasta que viene el alumbramiento. El alumbramiento es la segunda venida de Cristo, no el rapto, es la segunda venida de Cristo. Por esto aquí nos enseña muy bien Miqueas respecto a cómo va a ser el principio de dolores. Ya estamos en ese tiempo, como dice Cristo, ahí da las señales. Y es interesante ver, miren, 1948, para ser exactos, 14 de mayo de 1948, Israel se convierte en nación. 14 de mayo de 2018, 70 años después, la capital, Jerusalén, vuelve otra vez a ser capital de Israel. Ahora, el anticristo siempre va a ser imitador. Mañana es 14 de mayo de 2020. Hay una reunión de convocatoria para todos los líderes mundiales, para arreglar los problemas del mundo. Tanto tiempo y no han podido arreglar ni sus propios problemas en sus propias naciones, en su propia iglesia, como está la iglesia esa pederasta, que no ha arreglado ni sus problemas internos. Ahora quieren arreglar los problemas del mundo. Por favor, a otro perro con ese hueso. Y yo sí digo, mis hermanos, tengo que ser valiente para decir esto. Pero por favor, atiéndame. Tenemos poder. La oración del justo puede mucho. La oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Hay que pedirle a Dios, juntos. No hay que estar desunidos. Por eso convoco a orar. Y convoco a levantar la voz. No tengas miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la muerte? Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, no vale la pena vivir si no hay una causa para morir. Si en toda tu vida cristiana o pastoral no has hecho más que estar solapando pecados, acariciando el lomo de gente, hoy es tiempo que levantes la voz, que saques la casta, mi hermano. Habla fuerte, atrévete, habla contra el pecado, habla contra toda esa maldad que está pasando en estos tiempos. Levanta la voz como trompeta. Sabemos que estamos en los tiempos peligrosos que decía el apóstol Pablo. En los tiempos postreros digo también que vendría la apostasía, y ya está la apostasía. Y solamente falta que la iglesia verdadera sea recogida para que el anticristo se revele, ahora sí, con nombre y todo. Así que necesitamos orar. Ya estamos en esos tiempos donde dice que abundarían las doctrinas de demonios. Ya estamos en ese tiempo. Ahora, cuando hablamos de levantar la voz, no significa ofender por ofender. Significa que prediquemos la verdad tal como es. Como dice 1 Tesalonicenses 2:13. Predicar la palabra de Dios como ella es en verdad. Pero si esto ofende, pues ni modo. Pablo le dijo a los corintios que él, por causa de predicar la verdad, se había hecho enemigo de ellos, como dice Gálatas 4:16. Pero bueno, también decir la verdad significa pagar un precio. El mismo Isaac Newton tuvo, él dijo, cuando alguien descubre una nueva verdad, hay dos cosas más por hacer. O la defiende toda la vida, o la abandona. Pero nosotros hemos abrazado la doctrina correcta, la verdad de Dios, la palabra pura, y la vamos a defender con nuestra propia vida, hasta que Dios nos permita. Lógico que no seremos aplaudidos por el mundo, si tú buscas eso. Si buscas el aplauso de la gente, dedícate a lo mejor a otros quehaceres. Muéstrale al mundo realmente lo que eres. Si fama búscate ofuscadamente. Tampoco vamos a obtener mucha ayuda material por decir la verdad.
si dinero quieres en tus manos y en riquezas terrenales tú confías, ve tras ellas con tu mente fría, pero deja el ministerio a otros hermanos. Tampoco los placeres y deleites de este mundo forman parte de nuestra agenda. Si lo que quieres es solo jolgorio, si lo que anhelas son placeres vanos, corre pues y lávate las manos, como Pilatos lo hizo en el pretorio. Tampoco un puesto público, donde tendremos poder, tampoco se nos ofrece. Yo creo que tenemos que aprender que el poder que nos dio Dios nada más es el poder de su Santo Espíritu para predicar la palabra a todo el mundo. Ese es el poder que necesitamos, no otro tipo de poder. Si poder anhela tu arrogancia y escalar peldaños en el mundo, arrástrate en el lodo inmundo, sigue entonces tu deseo con ansia. Pero algún día, cuando pienses que todo ha terminado, estarás delante de un juzgado dando cuenta de toda tu osadía. Y aquel gran Dios a quien fallaste tanto, presidirá aquel juicio tan temido. Te dictará sentencia y compungido implorarás perdón en tu quebranto. Pero es muy tarde, el juicio es dado. Tu sentencia has escuchado. Serás lanzado en el infierno que arde. Sí, lo oíste bien, el infierno que arde. Porque no hay media, así como no hay media salvación, tampoco hay medio servicio a Dios. Te animo, mi hermano, que muestres ahora tu verdadero llamado. Levanta tu voz como trompeta. También convoco a los verdaderos siervos de las iglesias a dejar su desmedido orgullo. Es el que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Ese orgullo desmedido. Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice: si alguno se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Un día vamos a morir. Tú que has predicado en tantos funerales de gente de tu iglesia o gente perdida, te das cuenta que la muerte llega irremediablemente. No vamos a detenerla. No hay armas contra la muerte. También te va a llegar a ti como va a llegar a mí. Entonces, ¿qué nos queda cuál es el orgullo que tenemos? Tenemos que buscar a Dios, buscarlo de corazón. Recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como dice la palabra de Dios. Y recuerda que después de la soberbia viene la deshonra. Recuerda también que antes del quebrantamiento es la soberbia. Recuerda que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. En 1 Pedro capítulo 5, verso 6 se nos manda humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él promete ensalzarnos cuando fuere tiempo. Sabemos que habrá personas que, aunque entiendan la voluntad de Dios, no la llevarán a cabo, pero peor para ellos. Por lo pronto yo te digo, mi hermano, mi amigo, te convoco a los verdaderos siervos de Dios, a las verdaderas iglesias, a buscar a Dios, al Dios único, al Dios de la Biblia. No hay otro Dios, es el Dios de la Biblia. Te invito a buscar, como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y todo aquel que no conoce a Cristo, en esta tarde te digo también, te convoco a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Es la única esperanza para tu alma eterna. Tienes que reconocer tu pecado, tienes que arrepentirte, pedirle a Él que sea tu Salvador, y lo puedes hacer ahí donde quiera que estés. Díselo: Señor, perdóname, sé que ahora tengo que pagar un precio grande por recibirte, pero esto no es un juego, es tu alma la que está en juego. Hoy en día se nos han quitado muchas libertades y se está perdiendo bastantes cosas. Hasta el amor se está enfriando, y es lo que pretende el diablo. Pero yo te digo, mi amigo, mi hermano, que no permitamos. Y si algo se nos quita en estos tiempos, alguien dirá: bueno, la vida. No, la vida ya la tenemos asegurada con Cristo, y el alma, que es lo que más importa, ya la tenemos en las manos de Dios. No temas, no tengas miedo. Voy a leerte un pasaje nada más para dejarte ahí para que medites. En Sofonías 2:3 dice: buscad al Señor, todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Dios te bendiga, y convoco, esta convocación la hago muy sinceramente. Oremos juntos, levantemos la voz juntos, dejemos ese orgullo y unámonos en oración, porque la lucha que tenemos es muy fuerte, muy grande. Yo te invito, mi hermano, mi amigo, pastor, iglesia, donde quiera que estés,
que nos ayudes, nos apoyes, que Dios deshaga todo mal pensamiento del maligno de acuerdo a su santa voluntad. Ayúdanos a orar, por favor. Dios te bendiga.